Una pregunta de la clase del día de ayer. ¿Algo que no esté claro? Inge, yo le quería pedir un favor. Cuéntenos. Si es que me puede explicar el ejercicio 18 de la tarea propuesta, bueno, de los ejercicios propuestos. Ya podría ser. Entonces déjeme buscar el ejercicio 18 de esa tarea. Entonces déjeme buscar GLCD. Ta, ta, ta. Lógica. Ejercicios propuestos de lógica. El ejercicio 18. Interesante. Eh, ya, permítame compartir pantalla. Ya. A este ejercicio se refiere, ¿no? ¿Verdad? Sí, Ya, listo. Ya justamente voy a hablar de ello. Entonces, permítame un momentito. Se me causó esto. Data de inicios 2017. Diapositivas, ingeniería. Estos slides. Ya, déjeme ver. Ya. Entonces empecemos justamente con eso. Tienen un momentito. Ya. Eh, suprimir esto. Ya. Listo. Entonces ahí sí puedo visualizar esto de aquí. Y ahora sí. Shot. Ya. A ver, justo me decía este ejercicio. Ta, ta, ta. Voy a copiar y lo voy a pegar acá. Y comparto esto de aquí. Listo. ¿Estamos de acuerdo? Este ejercicio me dice. Dice, miren, si esta proposición es una tautología, ¿sí? Justamente tiene un nombre, se llama la distributiva de la disyunción con respecto a la conjunción, ¿sí? Dice, estas dos proposiciones, la de aquí, ¿sí? Y la de acá, ¿son lógicamente equivalentes? Sí, es lo que me pregunta. Y tengo que responder a la pregunta. La respuesta es fácil y es sí. Sí, la respuesta corta es sí. Sí son lógicamente equivalentes. El problema es que toca justificar, ¿no? Sí.
Entonces veamos de esta situación. Digo, si P representa la proposición, ¿sí? Barrita X, barrita igual menos 1, ¿sí? Guioncito 1, ¿sí? Y Q representa la proposición X, como boquita que se come la X y 3, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Sí? Y R, digamos, ¿sí? Representa la proposición, ¿sí? La proposición guioncito 1, no, X, esta bolita que se come al 10, ¿no es cierto? ¿Sí? Respectivamente, ¿sí? ¿Ya? Entonces, les voy a llamar, ¿sí? A esta le voy a llamar la proposición, qué sé yo, X, esta de aquí, y a esta de acá le voy a llamar la proposición Y, ¿sí? ¿Sí? Para no pasarnos tanto lío, ¿sí? X en el lenguaje de la lógica, lógica, se expresa por, entonces, ¿qué forma tiene? A ver, esta es P, al lado de P ha ubicado la disyunción. Al lado de la disyunción está Q, ¿sí? Y esto está entre paréntesis, ¿sí? Acá hay la conjunción y hay un paréntesis, ¿no es cierto? Aquí está P y está Q, está R, ¿no? ¿Sí? Entonces X en el lenguaje de la lógica se expresa así, y Y también, vamos, así no, y Y, así no, ¿sí? Sería en cambio, está P, la disyunción, está Q, un signo de conjunción, y R. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos claros? ¿Estamos claros? ¿Sí? Sí, Ya. Ahora sí. Eh, puesto que es una tautología, ¿sí? Puesto que esta es una tautología, por la definición de equivalencia lógica, ¿sí? ¿Qué tenemos? ¿Qué se concluye? Pues que esas dos proposiciones son lógicamente equivalentes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y como habíamos dicho, como habíamos dicho, ¿sí? ¿Sí? X y Y representan esas proposiciones, ¿sí? Proposiciones. Entonces, ¿sí?
entonces son lógicamente equivalentes. ¿Sí? Si quieren, no tanto representan. Tienen la misma forma. Tienen la misma forma, ¿sí? De esas proposiciones, entonces son lógicamente equivalentes. ¿Estamos de acuerdo? Sí, de hecho, sí, podría poner representan, ¿no? Pero ¿sí? O si hubiera puesto yo aquí otras letras en vez de P, Q y R, pues ya no representarían. Más bien tendrían la misma forma. ¿Sí está claro, señorita? ¿Está claro su duda? Sí. Ya, y eso sería todo, ¿no? ¿Sí? Ya. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda de la clase de ayer? ¿Algo que no haya quedado claro? Y voy a hacer la 4 también, por favor. La 4. A ver, déjeme ver la 4. A ver, ¿qué dice? Ujú. Dice, muestre que la proposición esta de aquí se puede expresar mediante otras proposiciones. Represente simbólicamente esta proposición bajo las reglas de la sintaxis. Dice, a ver, en todo triángulo, rectángulo, ¿sí? El cuadrado de la longitud de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de las longitudes de los catetos. Pues, dice, en otras palabras, si yo les reescribo esto, ¿no es cierto? Diría, si, qué sé yo, llamémosle, habla de un triángulo rectángulo, es el objeto, ¿no es cierto? Sí, el principal. De hecho, el único objeto del que habla, ¿no? Claro que los catetos hipotenusas, ¿no es cierto? Eh, también habla de ellas, ¿no es cierto? De los catetos y las hipotenusas, sí, que son otros objetos, ¿no? Pero están en una sola oración, ¿no? Una sola, si les quito o los separo diferente, digamos, eh, pues ya no tendría sentido la oración, ¿no? ¿Sí? Entonces digo, a ver, si T le voy a llamar, si T es un triángulo rectángulo, rectángulo, ¿no? Entonces, ¿sí? El cuadrado, ¿sí? De la longitud, de la longitud, ¿sí? De la hipotenusa, nusa de T, ¿sí? Es igual a la suma, ¿sí? De los cuadrados de las longitudes, entonces, de los catetos de T, ¿sí? Entonces aquí es clarito, ¿no? ¿Sí? Que una proposición sería T es un triángulo rectángulo, ¿sí? Es una proposición, llamémosle P, ¿sí? Y la otra proposición sería el cuadrado de la longitud de las hipotenusas de la hipotenusa de T, ¿sí? Es igual a la suma de los cuadrados de las hipotenusas, ¿sí? De los catetos de T. Esa es la otra proposición, toda esa, ¿no?
Esa sería mi proposición Q. Entonces digo, a ver, si P representa esta proposición y Q representa esta otra proposición, entonces en el lenguaje de la lógica se expresa o se simboliza así. Y ya, ¿sí? Es lo que hicimos, creo que en la segunda clase, ¿no? ¿Estamos claros? Sí, Y ya, eso es todo, ¿no? Una cosa, una recomendación, siempre, y creo que les dije, ¿no? En el primer día de clase les dije, siempre los ejercicios propuestos desde que se comienza el capítulo se comienzan a hacer, no cuando se acaba el capítulo, ¿sí? De hecho, ustedes ya deberían en esta altura, ¿no es cierto? Que ya estamos acabando el capítulo de conjuntos, ya no deberían preocuparse de estos ejercicios propuestos de lógica, sino de los de conjuntos, ¿sí? Y ya deberían estar terminando esos ejercicios, ¿no? ¿Sí? Lo ideal, ¿no es cierto? Eso sería lo ideal. ¿Sí? Bueno, ¿alguna otra pregunta, alguna otra duda? Inge, yo tengo una consulta. En la aula virtual está subida una actividad que debemos hacer y se cierra mañana, pero a la 1:20 de la madrugada. ¿Cuál actividad? ¿La 2.2? No, dice se cierra actividad semanal 2 parte 1 dice. La semanal parte uno. O Ajá, sea, la de lógica que ya pasamos hace una semana, ¿no? Ya debería cerrarse, por eso se cierra, ¿no? Si es la de lógica, la parte uno, pues eso acabamos la semana pasada, ¿no? Y ya esta semana ya se acaba, ¿no? Ya pasamos lógica. La 2.2, esa todavía, esa sí le cambié, cerraba también esta semana, ¿no es cierto? De hecho, en la madrugada, y esa sí ya le cambié para el 30. Pero la 2.1, esa no puedo hacer nada, esa es de lógica, ya debieron haber acabado, ¿no? ¿Sí? Esa sí no podría modificarle. O necesitan que les cambie la fecha de eso, porque según yo ya no sería Inge, necesario. solo la hora sería porque es que se cierra a 1:20 de la madrugada. Solo por la hora le decía, no por el día. Entonces le cierro antes, a la medianoche de hoy. O no sé, no le entiendo cuál es el objetivo. Porque sí está para en la madrugada, ¿no? Ya está. Pongámosle para en la noche de mañana, ya. Listo. Por si acaso no hayan acabado. Listo. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Entonces, bueno, el día de ayer nos habíamos quedado, ¿sí? Un poquito analizando eh, acerca de las operaciones entre conjuntos y ciertas propiedades de las operaciones entre conjuntos. Ya habíamos visto propiedades de la unión, de la intersección, ¿sí? De la diferencia, no todavía, pero ya habíamos visto su definición. Ya habíamos visto el complemento, ¿no? Ya habíamos hecho ciertos ejercicios de, a ver, cuál es la unión de estos dos conjuntos, cuál es la intersección de estos dos conjuntos, cuál es la diferencia, ¿sí? ¿Qué elementos podrían estar en el complemento, etcétera, ¿no? Sí, y habíamos dicho, a ver, ¿por qué este elemento está en la diferencia? ¿Por qué este elemento no está en la diferencia? ¿Sí? ¿Por qué este elemento está en la unión? ¿Por qué este elemento no está en la unión? Sí, esas preguntas habíamos respondido el día de ayer. ¿Alguna duda respecto a eso? ¿No? ¿Todo claro? Ya, una de las propiedades súper importantes eh, del complemento, ¿no es cierto? Es justamente esta,
propiedad. El complemento del complemento, ¿sí? De un conjunto es igual al conjunto. ¿Y por qué? Ah, nosotros sabemos, ¿sí? Que esta proposición es una tautología, es justamente la tautología doble negación. ¿Sí? Pero nosotros sabemos, ¿sí? Nosotros sabemos que esta proposición, ¿sí? En lugar de escribir esta proposición, yo podría escribir X no pertenece a. Es decir, en lugar de poner, ¿sí? eh, la negación de X pertenece a, ¿sí? Yo podría ubicar, ¿sí? Realmente tendrían el mismo valor de verdad la negación, ¿sí? De X no pertenece a. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Y qué significa? ¿Qué es la negación de X no pertenece a? Que X pertenece a su complemento. Es decir, tenemos la negación de que X pertenece a su complemento. Y luego podríamos decir, ah, miren, otra vez esto lo puedes expresar como X no pertenece al complemento de A. Ah, ¿qué significa que X no pertenezca a un conjunto? Significa que ese conjunto, ese conjunto, ¿sí? Ese X, pertenece al complemento, ¿sí? Al complemento de este conjunto, es decir, al complemento de este. Es decir, mire, esta proposición de aquí y esta de acá son lógicamente equivalentes. Y como dice que esta proposición es una tautología, esta proposición sería lógicamente equivalente a esta de aquí no. Por lo tanto, ¿qué tengo? Que A justamente es igual al complemento del complemento de A. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos claros? Sí. ¿Sí? Entonces, miren, así, esta es una de las propiedades interesantes del complemento. ¿Sí? Vamos avanzando un poquito más. ¿Sí? Vamos a hablar justamente, es esta propiedad, ¿no? ¿Sí? Esta propiedad, el complemento del complemento de una clase es igual a la clase. ¿Sí? Algunas veces le llaman el doble complemento de una clase, ¿no? Asociando justamente al nombre que le habíamos dado a doble negación. ¿Sí? Ya, no tan útil, yo prefiero decir siempre el complemento del complemento. ¿Sí? Ya. Vamos avanzando a otras propiedades importantes. Esta, en definitiva, no es útil. Sí, no es muy útil en ese sentido. ¿Qué nos dice esta mitad? Nos dice que si A es subclase de B, pues el complemento de B es subclase de el complemento de A. ¿Sí? Simplemente eso es lo que nos dice. ¿Sí? Eh, es un ejemplo justamente para usar la contrapositiva, ¿sí? La tautología contrapositiva. ¿Por qué? Porque justamente esta proposición y esta otra proposición tienen el mismo valor de verdad. ¿Sí? Esta de aquí y esta de acá tienen el mismo valor de verdad. Es decir, son, si quieren decirlo lógicamente, equivalentes, ¿no? ¿Sí? Pero ¿esta qué representa? Si esta es verdadera para todo conjunto X, ¿sí? Si esta fuera verdadera para todo conjunto X, ¿sí? Significa que A es subclase de B. Y si esta fuera verdadera para todo conjunto X, pues significa que el complemento de B es subclase del complemento de A, justamente por las definiciones de complemento. Es decir, si esta es verdadera, esta también sería verdadera, ¿sí? Porque esta es una tautología, ¿sí? Y si esta fuera verdadera, esta también fuera verdadera. Tienen el mismo valor de verdad. ¿Sí? Y por eso se dice justamente que A es subclase de B, y si solo así, el complemento de la clase de B es subclase del complemento de la clase de A. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? En resumen, miren, ¿sí? En resumen, la unión de dos clases tiene como elementos, ¿no es cierto?, a los elementos que están o bien en A o bien en B. ¿Sí? Tiene como elementos los conjuntos, ¿no es cierto?, que están o bien en A o bien en B.
La intersección tiene como elementos, ¿sí? Los elementos que están tanto en A como en B, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? La diferencia tiene como elementos, ¿sí? Tiene como elementos justamente los elementos que están en A, pero no en B, ¿sí? Y el complemento tiene como elementos, ¿sí? Los que no están en el conjunto, ¿sí? Los que no están en el conjunto. Entonces, esa situación, ¿cierto? Digamos, es un resumen de las operaciones, ¿sí? Siempre asociado, ¿sí? A justamente las operaciones, ¿sí? Está asociado un concepto bastante utilizado por ustedes de diagrama de Venn. ¿Y qué es un diagrama de Venn? Déjenme verlo si es por aquí yo. Déjenme ver. Justamente un diagrama de Venn, ¿sí? Es una representación gráfica, ¿sí? Es una representación gráfica, ¿sí? ¿De qué? De las relaciones que existan entre conjuntos, ¿sí? Y las operaciones entre ellas. Por ejemplo, a las relaciones. ¿Qué relaciones tenemos entre conjuntos? Pues tenemos tres relaciones entre conjuntos. La una relación es la relación de pertenencia, ¿sí? La relación de pertenencia. ¿Y cómo se identifica esa relación de pertenencia? Pues normalmente se ubica el conjunto A y dentro se ubica ya sea un puntito, otro puntito, etcétera, ¿no es cierto? Un montón de puntitos y los puedo poner nombres, ¿no? Puntito A, el puntito B, el puntito C, el puntito D. ¿Y qué nos dice este diagramita, esta situación? Pues nos dicen automáticamente que A está en A, que B, por ejemplo, pertenece a A, que C pertenece a. Sí, automáticamente al rato que vemos esto ya asociamos la idea de pertenencia, ¿no es cierto? Solo viendo el gráfico. ¿Entre quién? Entre el conjunto A y el otro conjunto A, ¿sí? O la clase, así se quieren decir. ¿Estamos de acuerdo? Porque no sé si esta pertenezca a otra. ¿Estamos claros? Esa es la primera relación. La segunda relación es la relación de subclase. ¿Cómo la identificamos? Pues, por ejemplo, si este es el conjunto B y este es el conjunto A, pues ubicando justamente las circunferencias, ¿no es cierto? Dentro la una de la otra, ¿no? ¿Sí? ¿Y esto qué identifica? ¿Qué nos dice automáticamente? Que A es subclase de B, ¿sí? Que A es subclase de B. Y la otra, la tercera relación es la relación de igualdad, que normalmente no es muy visible en un diagrama de Venn. ¿Por qué? Porque me tocaría dibujar, digamos, montar el círculo A y el círculo B en el mismo dibujo, ¿sí? Y decir que A y B son iguales. Entonces no tiene mucho sentido hacer eso, ¿sí? Pero las ideas de pertenencia y subclase, sí, a través del diagrama de Venn quedan bastante claras, ¿sí? Respecto a las relaciones y las operaciones entre conjuntos, ¿no es cierto? Justamente vamos a hablar de ellas en este resumencito de acá, ¿no? ¿Sí? Si yo represento a la clase A y a la clase B, respectivamente con estas dos circunferencias, ¿cierto? ¿Qué representa, qué región representa la unión? Pues representa toda esta zona pintada, ¿no? Esa representa la unión de ahí, ¿sí? En esta situación, ¿sí? Digamos, si A y B representan esas bolitas, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Qué región representa la intersección de A y de B? Pues son los elementos que tienen en común, es decir, esta región de aquí representaría justamente la intersección de A y de B, ¿sí? Y la diferencia, ¿qué nos viene a asociar? Ah, dice, a ver, si A y B representan estas clases, ¿no es cierto? Son los elementos que están en A, pero no en B. Es decir, solo la parte de A que no está en B, ¿no? ¿Sí? Que no forma parte de B, ¿sí? Esa representaría justamente la diferencia de A y de B. Pero si me dijeran, ¿cuál es la representación de B, de la diferencia de B ya? Entonces, dadas dos circunferencias, ¿no es cierto? Donde A y B representan estos. Entonces, la diferencia de B ya representaría la región esta que está solo en B, ¿no? Sí, y que no comparte con A, ¿sí? Y el complemento, pues, estaría asociado, ¿no? ¿Sí? A esta idea, ¿sí? De que todo conjunto pertenece a la clase universal, ¿no es cierto? Y que
cualquier clase, ¿sí? Es subclase de la clase universal. Entonces yo puedo dibujar justamente, diagramar, ¿sí? Justamente esta relación que hay entre la clase A y la clase universal, ¿sí? Y cuáles son los elementos, ¿sí? Que están en la clase, en el complemento de A. Pues son todos los que no están en A. Es decir, todos los que estarían fuera de, ¿sí? Todos los que estarían fuera de A. Y como todos están en la clase universal, pues ahí se limitan, ¿no? Sí, normalmente la clase universal se la dibuja como un cuadradito, ¿sí? Y digamos como que limitando, ¿sí? Que fuera de ella no hay otros conjuntos, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ustedes se dan cuenta que no sería tan conveniente porque sabemos que la clase universal no es un conjunto, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? No es un conjunto, es una clase propia. ¿Sí? Ya. eh, ¿Dudas, preguntas respecto a estos diagramas de Venn? No, Inge. ¿No? Perfecto. Vamos avanzando un poquito y vamos a hablar de ciertas propiedades extras, ¿no? Sí. Vamos a hablar de este teoremita que se ya le ha puesto el nombre del teoremita de la intersección. ¿Y por qué le he puesto este nombrecito? Pues dice lo siguiente: si A y B, ¿sí? Son clases, ¿no es cierto? Y resulta que alguna de ellas, ya sea A o B, ¿no es cierto? ¿Sí? Es un conjunto, entonces la intersección de A y de B es un conjunto. ¿Y de dónde surge esta idea? Pues nosotros habíamos visto la clase pasada, ¿sí? Que justamente la intersección de A y de B es subclase de A, ¿no es cierto? Y además, ¿no es cierto? La intersección de A y de B es subclase de B. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué pasaría si A fuera un conjunto? Si A fuera un conjunto, con eso, ¿de qué estoy seguro de la intersección de A y de B? Por el axioma de la subclase. ¿Qué decía el axioma de la subclase? Si una clase es subclase de una segunda y resulta que la segunda es un conjunto, entonces la primera necesariamente es un conjunto. Ese dice el axioma de la subclase. Y es lo que sucede aquí. Justamente yo conozco, si A fuera un conjunto, ¿sí? Justamente la intersección es subclase de ese conjunto. Por lo tanto, también es un conjunto. Entonces, por ese lado estaría cubierto. Y si fuera B, si B fuera un conjunto, ¿sí? Como esta proposición también es verdadera, ¿cierto? Ah, la intersección de A y de B sería un conjunto, ¿sí? Entonces, pues, de ahí se deduce justamente que este teoremita de la intersección, ¿sí? ¿Estamos claros? Dudas, preguntas al respecto. Pues ya nos dicen, nos garantizan que la intersección de conjuntos, si los dos son conjuntos, pues es otro conjunto, ¿no? ¿Sí? Y más abajo nos dice el axioma de la unión, ¿no es cierto? Sin demostración, esto sí, ¿sí? Si A y B son conjuntos, si ambos son conjuntos, pues la unión de ambos es un conjunto, ¿sí? Con eso está garantizado, miren, que la unión de dos conjuntos es un conjunto. ¿Estamos claros? ¿Dudas, preguntas al respecto? ¿Ya? Vamos a seguir viendo otras propiedades de la unión, de la intersección, ¿sí? De la diferencia, etcétera, ¿no? Sí, vamos a ir siguiendo viendo una serie eh, de propiedades. Una de estas propiedades es que justamente, ¿sí? La unión de A y la clase universal es exactamente igual a la clase universal. ¿Sí? Es exactamente igual a la clase universal. Y uno se puede preguntar, ¿y por qué?
¿Por qué la unión de estas dos clases es igual a la clase universal? Porque nosotros sabemos, ¿sí? Que para todo conjunto X, ¿sí? Para todo conjunto X, ¿sí? Esta equivalencia lógica es válida. Justamente es la definición de unión, ¿no es cierto? X pertenece a la unión de A y la clase universal, significa que X está en A o está en B, o está en la clase universal. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Luego, resulta que, puesto que esta proposición es verdadera, ¿y por qué sabemos que esta proposición es verdadera? Ah, es una propiedad de la clase universal. Todo conjunto, ¿sí? Pertenece a la clase universal. ¿Estamos de acuerdo? Sí, todo conjunto pertenece a la clase universal. Es decir, ¿no es cierto? ¿Cuál sería el valor de verdad de esta proposición? ¿Cuál sería el valor de verdad de esta proposición? Verdadera. Seguro que es verdadera. Lo voy a poner desde otra perspectiva. Voy a escribir, no voy a olvidarme momentáneamente de esto. Si yo conozco que B no, sí, tiene toda la razón. A ver, cuéntenos, ¿por qué es verdadera? Por el axioma de la disyunción. Basta que una de las proposiciones sea verdadera, ¿sí? Para que la disyunción de ambas sea verdadera. Es decir, ¿sí? Esta proposición tendría el mismo valor de verdad que esta otra, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, porque esta es verdadera y esta también es verdadera, ¿no? Es decir, miren, la doble implicación entre esta proposición y esta otra, ¿sí? Es verdadera, ¿sí? Para todo conjunto X, ¿sí? Para todo conjunto X. Y obviamente si esta doble implicación es verdadera para todo conjunto X, ¿sí? Por la definición de igualdad, ¿sí? Por la definición de igualdad, ¿qué se concluye? Que estas dos clases son iguales. La unión de A y la clase universal y la clase universal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Estamos claros? Sí. ¿Sí? Vamos avanzando un poquito más. Miren, dice, el complemento, ¿sí? Antes de irnos con este ejemplo de acá, vamos a atacar otro ejemplito. ¿Sí? Vamos a hablar de, ¿a qué sería igual, ¿sí? La intersección de A y la clase universal? ¿A qué creen que sea igual? Esa operación entre esas dos clases. ¿A qué sería igual? A la intersección. Sí, es igual a la clase A, ¿no? Sí, la intersección de la clase universal y clase A es exactamente igual a A. ¿Sí? ¿Por qué? Uno puede preguntarse, ¿y por qué? ¿Sí? Entonces, ahora sí, vamos a verlo esto. Digo, a ver, como lo hicimos ayer, si hubiera un X, si X es un conjunto, vamos a averiguar qué significa que X pertenezca a la intersección de A y la clase universal. Por la definición, ¿sí? De intersección, ¿sí? Por la definición de intersección, ¿sí? Sabemos que esto sería lógicamente equivalente a que X pertenece a y X pertenece a la clase universal. ¿Sí? Eso sabríamos. Luego, ¿sí? Luego digo, a ver, aquí hay una cosa súper interesante. ¿Sí?
¿Cuál es el valor de verdad de esta proposición? Pues es verdadera, ¿no? ¿Sí? Esa proposición es verdadera. ¿Sí? Y luego aquí vamos a hacer un paréntesis. Digo, a ver, si B es verdadera, ¿sí? Si B es verdadera, ¿sí? La pregunta es, ¿cuál es el valor de verdad? ¿Cuál es el valor de verdad de la conjunción de A y B? Cuéntenme, ¿cuál es el valor de verdad de la conjunción de A y B? Tuviera dos valores. Ah, como tuviera dos valores. ¿Cómo Tuviera tuviera dos respuestas, perdón. Ya, ¿cuáles serían esas respuestas? A ver, sería si B es verdadera, suponiendo que A también es verdadera por el axioma de la conjunción, eh, la conjunción de A y B sería verdadera. Y la otra sería si A es falsa, la proposición, la conjunción de A y B sería falsa por el axioma de la conjunción. Ya, no vamos a irnos mucho más allá de eso. Si A es verdadera, pues la conjunción es verdadera. Y si A es falsa, la conjunción es falsa, ¿no? ¿Se dan cuenta que A y la conjunción de A y B tienen los mismos valores de verdad, sin importar cuál sea A? ¿Estamos de acuerdo? Sí, dado que B es verdadera, ¿no? ¿Sí estamos claros? ¿Sí se dan cuenta de ese detalle? ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos claros? Sí. ¿Sí? Ya. Entonces, miren qué pasaría aquí. Estamos ante esa situación, miren. Tenemos una proposición de la cual, no sé, eso es valor de verdad, ¿sí? Podría ser de verdadera o falsa, ¿cierto? Pero esta es verdadera. Entonces, ¿qué puedo decir? Miren, esta proposición y esta otra tendrían el mismo valor de verdad por esta situación, miren. Si la una es verdadera, la conjunción de ambas es verdadera. Y si la otra es falsa, la conjunción de ambas es falsa. Es decir, esta proposición, la escrita en rosado y la negra, ¿no es cierto? Tienen el mismo valor de verdad. Es decir, son lógicamente equivalentes. Es decir, ¿sí? Es decir, X pertenece a la intersección de A y a la intersección de A y la clase universal, es lógicamente equivalente a que X pertenece a A. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, ¿no es cierto? La doble implicación, ¿sí? La doble implicación entre esta proposición y esta otra proposición es una tautología. Digamos, sí, es verdadera. ¿Sí? La tautología es verdadera. ¿Sí? Es verdadera. ¿Sí? Y después, sí, obviamente, si esa es verdadera, por la definición de igualdad, ¿qué concluimos? Que esta clase y esta clase son iguales. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos Sí. claros? ¿Sí? Y ya, de esa forma tenemos esta situación. Vemos una más interesante. Vamos a ver, por ejemplo, se me ocurre. ¿A qué es igual la unión de A y la clase vacía? A. Ah, veamos por qué. ¿Sí? Veamos por qué. ¿Sí? Otra vez, si X es un conjunto, ¿sí? Si X es un conjunto, ¿qué significa que X pertenezca a la unión de A y la clase vacía? Pues significa, ¿sí? Significa que X está en la clase vacía o está en A o en la clase vacía, ¿no? Y mi pregunta es,
¿Cuál es el valor de verdad de esta proposición? Es falsa. Falsa. Esta proposición es falsa, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Esa proposición es falsa. ¿Sí? Ya, pregunta. ¿Sí? Y aquí les hago la pregunta en ese sentido. Esta proposición de aquí y esta de aquí, ¿tienen el mismo valor de verdad? Sí, ¿Quién me garantiza eso? el axioma de la disyunción. Exactamente. El axioma de la disyunción me garantizaría eso. Justamente tendría que hacer este trabajito que hicimos aquí con la conjunción, pero para la disyunción, ¿no? Y puesto que la proposición fe es falsa, ¿no? ¿Sí? Entonces haríamos eso y ahí nos daríamos cuenta de esta circunstancia. Entonces, miren, por lo tanto son lógicamente equivalentes. Perfecto. ¿Y qué concluimos ante eso? Pues que esta clase es igual a esta clase. ¿Por qué? Por las definiciones de equivalencia lógica e igualdad de clases. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? En ese orden, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Sí? Una pregunta bien interesante y tal vez que les pueda servir para sus autoevaluaciones y demás, ¿cierto? ¿Por qué esta proposición es lógicamente equivalente a esta? ¿Por qué a partir de esto que está aquí, estas dos cosas que puse aquí, se concluye esto de aquí? Cuéntenme. ¿Quién me garantiza eso? A ver, leamos qué dice esto de aquí. Mire, dice, esta proposición de aquí es lógicamente equivalente a esta segunda. Y esta segunda es equivalente a esta tercera. ¿Hay alguna propiedad que me pueda garantizar que dados esas dos situaciones, la primera proposición es equivalente a la tercera? Sí, es la propiedad transitiva. Exactamente. La propiedad transitiva, y creo que ya hablamos de esto ayer, ¿no? De la equivalencia lógica. ¿Sí? Esa es la que me garantiza concluir eso. ¿Sí? Ya. Preguntas, dudas hasta ahí. Veamos un último caso, ¿no? ¿A qué sería igual la intersección de la clase A y la clase vacía? A la clase vacía. Es igual a la clase vacía. ¿Y por qué? Bueno, si X pertenece a la intersección de A y la clase vacía, esto es lógicamente equivalente a qué? A que X está en A y además está en la clase vacía. ¿Sí? ¿Y cuál es el valor de verdad de esta proposición? Pues esta proposición ya hemos dicho que es falsa. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, ¿cuál sería el valor de verdad de esta proposición? ¿Falsa? Sería falsa. ¿Por qué? Por el axioma de la conjunción. Exactamente. Y como sabemos, esta también es falsa, por lo tanto, las dos tendrían el mismo valor de verdad. Por lo tanto, serían equivalentes lógicamente. Y de donde se concluye rápidamente que esta clase es igual a esta clase. ¿Estamos claros? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Ya. Estas cuatro cositas que hemos hecho aquí, esta de aquí, esta de aquí, esta de aquí, y la que hicimos aquí, ¿sí? La que hicimos aquí. Esas cuatro cosas las vamos a utilizar mucho, mucho, mucho para resolver ecuaciones. En su momento, cuando estemos abordando el tema de ecuaciones, volveremos a recordar esto. ¿Sí? Volveremos a recordar esto. Ya. Listo, ahora sí, vamos con otra propiedad. ¿Sí? Vamos con esta de aquí. ¿Sí? Dice, vamos a probar justamente que la clase, el complemento de la clase universal es la clase vacía. ¿Sí? Veamos por qué. ¿Sí? La siguiente secuencia de equivalencias lógicas son válidas para todo conjunto X,
muestran justamente este hecho. ¿Por qué? Si hubiera un X que pertenece a la clase universal, ¿sí? A la complemento de la clase universal, eso significa que no es cierto que hay un X que pertenece a la clase universal. ¿Sí? Que no es cierto. Y el hecho de que exista un X que no pertenezca, que no es cierto que X pertenece a la clase universal, ¿sí? Nosotros sabemos por la definición, ¿sí? Por la definición, ¿sí? De clase universal, la clase universal, ¿sí? Que si hay un X que, no que pertenece a la clase universal, esto es lógicamente equivalente a qué? A que X es igual a 6. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la definición de clase universal. Entonces, miren, yo aquí en esta proposición, ¿no es cierto? Aparece justamente esta de aquí. ¿Sí? Por el principio de sustitución por equivalentes lógicos, ¿sí? Por el principio de sustitución por equivalentes lógicos, en lugar de escribir esta de aquí, puedo escribir su equivalente lógico, ¿no? ¿Sí? ¿Y qué tengo como resultado? Que la proposición inicial y la final, por así decirlo, la sustituida, tienen el mismo valor de verdad. Entonces, por eso se garantiza esta de aquí. Ah, ya, perfecto. Luego, miren, dice, esto es lógicamente equivalente a esto. ¿Por qué? Justamente por la definición, ¿sí? De clase vacía. ¿Qué decía la definición de clase vacía? Si X pertenece a la clase vacía, esto significa que X no es igual a X. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y esta qué es? Ah, esta es la negación de X es igual a X, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, miren, la negación de X es igual a X es lógicamente equivalente a que X pertenece a la clase vacía. ¿Estamos de acuerdo? Y luego miren qué tenemos. Esta proposición es equivalente a esta. Esta es equivalente a esta. Esta es equivalente a esta. Por lo tanto, la primera es equivalente a la tercera por la propiedad transitiva de la equivalencia lógica. ¿Estamos claros? ¿Sí? Ya, miren, justo la primera es igual, equivalente a la cuarta. ¿Sí? Por lo tanto, por las definiciones, ¿no es cierto?, de equivalencia lógica en primera instancia e igualdad, se concluye que esas dos clases son iguales. Y esto es lo que se ha puesto acá, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Interesante. Veamos un poquito más interesante respecto a esto. Sí, una más interesante respecto a esto. ¿A qué es igual la diferencia de A y A? ¿A qué creen que sería igual? A la clase vacía. La clase vacía. ¿En qué efecto? Esto es igual a la clase vacía. ¿Y por qué? Resulta que si un X pertenece a la diferencia de A y A, esto sería lógicamente equivalente a que X pertenece a A y X no pertenece a A. ¿Sí? Por la definición, ¿sí? De diferencia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Por la definición de diferencia. Pero, ¿qué puedo decir acerca del valor de verdad de esta proposición? Ah, ¿qué puedo decir acerca del valor de verdad de esta proposición? Es falsa. Es falsa, en efecto, es falsa. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, puedo sustituirla, ¿no es cierto?, por otra que sea falsa. ¿Cuál es esa? X pertenece a la clase vacía. Va a ser nuestra proposición falsa por default, ¿no es cierto? ¿Sí? Esa va a ser nuestra proposición falsa por default. ¿Sí? La que nos va a ayudar a resolver muchas cosas. ¿Estamos claros? Y de ahí justamente se concluye que esta clase es igual a esta de acá. ¿Sí? ¿Sí? Una pregunta más interesante. ¿A qué es igual la clase universal menos A? ¿A qué creen que sería igual? Al complemento de A. Al complemento de A. ¿Y por qué? No podría preguntarse por qué.
A ver, vamos viendo esta situación. Si hubiera un X que pertenece, ¿cierto? A la clase universal, a la diferencia de la clase universal, ya. Esto sería lógicamente equivalente a que X pertenece a la clase universal y X no pertenece a la clase A, por la definición de diferencia. ¿Estamos de acuerdo? Pero como sabemos, esta proposición es verdadera, ¿sí? Por lo tanto, esta proposición, la conjunción de una proposición verdadera y cualquier otra, es simplemente lógicamente equivalente a esa otra proposición, porque ambas tendrían el mismo valor de verdad, justamente por el axioma de la conjunción. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Y esta qué es lógicamente equivalente? Ah, por la definición de complemento. ¿Sí? Por la definición de complemento. Si no está en A, pues está en su complemento, ¿no? ¿Estamos claros? ¿Sí? Y de esa forma se concluye que la diferencia de la clase universal y A es justamente el complemento de A. ¿Sí? Ya, vamos a probar esta de aquí. Sí, esta es un teoremita bastante interesante. Dice, miren, si A y B son iguales, ¿sí? La unión de A y C y B y C también son iguales. Esas uniones son iguales. ¿Estamos claros? Sí, las uniones de A y C y B y C son iguales. ¿Por qué? Esta propiedad normalmente recibe el nombre de la igualdad, ¿sí? Preserva la relación de unión, digamos por así decirlo. La unión preserva la relación de igualdad, ¿sí? La unión preserva la relación de igualdad. Es decir, es como que tengo esta igualdad y a ambos lados de la igualdad le uno un mismo conjunto, la igualdad no se altera. De esa forma más o menos se ve. De hecho, ¿no es cierto? Es también una propiedad de la subclase, ¿no? Si A es subclase de B, entonces justamente la unión de A y C, ¿sí? Y la unión de A y C es subclase de la unión de B y C, ¿sí? La subclase también tiene esa propiedad, o sea, se preserva la subclase respecto de la unión, ¿cierto? ¿Sí? Es importante, ¿no? Sí. Ya. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Miren, justamente tiene la forma de una implicación. ¿Qué hacemos para probar una implicación? Se supone verdadero el antecedente, ¿no? Y se va a probar el consecuente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, justamente, A igual a B es una hipótesis, ¿no es cierto? ¿Sí? Dice, miren, voy a poner la propiedad, la proposición 2. ¿Por qué la proposición 2 es verdadera? Justamente por la propiedad reflexiva de la igualdad. ¿Qué dice la propiedad reflexiva de la igualdad? Una clase es igual a sí misma. En este caso, la unión de A y C es igual a la unión de A y C. ¿Y por qué pienso en la unión de A y C? Porque yo estoy tratando de buscar que la unión de A y C y B y C sean iguales. Entonces digo, a ver, lo único que sé de la unión de A y C es que es igual a sí mismo. ¿Sí? Es igual a sí mismo. Ya, es lo único que sé. Entonces parto de ahí. Y la otra cosa que sé es que A es igual a B. Entonces digo, a ver, miren, momentáneamente voy a ver esto. Esto lo voy a ver como una proposición, ¿sí? Al fin y al cabo es una proposición en la que aparece la clase A. También aparece la C, pero me interesa y voy a resaltar el hecho de que aparece la clase A, ¿sí? Entonces digo, miren, y acá tengo una igualdad en la que aparece la clase A. Entonces digo, miren, gracias al axioma de sustitución, ¿sí? Gracias al axioma de sustitución, puedo sustituir las apariciones de A en esta proposición por B. Y pensando, ¿no es cierto?, en que a esto tengo que llegar, ¿no es cierto? ¿Dónde sustituir la aparición de A por B? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿O en ambas? Tengo esas tres opciones, ¿no? Sustituir ahí en la primera aparición, en la segunda aparición, o en ambas apariciones. ¿En dónde sustituyo para obtener lo que estoy buscando? En ambas. En ambas. En la segunda.
solo en la segunda aparición. Y eso es lo que hago. Y con eso he probado esto. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí se observa eso? ¿Sí? ¿Estamos claros? Sí. ¿Sí? Ya. Vamos avanzando un poquito más, ¿no? ¿Sí? De hecho, justo siguiendo este modelo, ¿sí? Se demuestra esta de aquí. ¿Sí? ¿Cómo? A ver, A es subclase de B, esto supongo como hipótesis. 2, digo, yo sé justamente que la unión de A y C es subclase de sí mismo, de la unión de A y C. Y miren, justamente esta es una proposición justamente en la que aparece, ¿sí? La clase A. Y está por demostrar justamente, ¿sí? Que la unión de A y C es subclase de la unión de B y C. Entonces, miren, voy a sustituir. Ah, no, aquí no puedo sustituir. No. Bueno, si fueran iguales, ¿cierto? Ahí sí puedo sustituir. Aquí sí tendría, en esta situación, suponer esto de aquí, ¿sí? Suponer esto de aquí, ¿sí? Que A es subclase de B. Tengo que ver y está por demostrar esto de aquí, ¿no? ¿Sí? Ahí sí tengo que trabajar un poquito más. Hagámoslo, ¿cierto? Probemos ese teoremita. ¿Sí? Probemos que justamente si A es subclase de B, la unión preserva la subclase, por así decirlo. ¿Sí? Entonces, a ver, está por demostrar esto y conozco esto. ¿Sí? Como quiero probar, ¿sí? Está por demostrar esto de aquí. ¿Sí? ¿Qué es lo que hago? ¿Sí? Supongo que hay un elemento, ¿sí? Hay un elemento que está en el primer conjunto, ¿sí? Y estaría por demostrar, ¿no es cierto? Que ese elemento está en el segundo conjunto. Sí, justamente por la definición de su clase. Sí, mi objetivo, ¿no es cierto? Es demostrar esto. ¿Sí? Demostrar eso. Y para probar eso, ¿qué es lo que se hace? Por la definición de subclase que vimos el día de ayer, ¿sí? Supongo que esta proposición es verdadera y voy a demostrar que esta otra. Sí, cambio, por así decirlo, en el camino el objetivo, ¿no? ¿Sí? Porque yo ya sé que probando esta situación, automáticamente se prueba lo de acá. ¿Sí? Digo, miren, perfecto. ¿Qué significa que X pertenezca a la unión de A y C? Significa que X está en A, ¿sí? O está en C. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? X está en A o está en C. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas al respecto de eso? ¿Sí? 5. 4. Digo, a ver. Voy a suponer momentáneamente esto. Si X estuviera en A, ¿sí? Esto lo voy a suponer momentáneamente. Si X estuviera en A, ¿sí? ¿Sí? Por justamente, dado que A es subclase de B, ¿sí? Por el axioma, por la caracterización de subclase, X estaría en B. ¿Se acuerdan de este teoremita que decía, si hay un elemento que pertenece, si C es subclase de D, y hay un elemento que está en C, ¿qué se concluye inmediatamente? Se concluye inmediatamente que ese elemento está en D. Justamente estoy aplicando ese teoremita aquí, ¿no? Miren, tengo que A es subclase de B, y además hay un elemento que está en la primera clase. Automáticamente se concluye que ese elemento está en la segunda clase. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ya. Y como sabemos, B es subclase de la unión de B y C. Entonces, por esa misma razón, miren,
Como X está en B, automáticamente X está en la unión de B y C, por este mismo teoremita. ¿Sí? En otras palabras, bajo el supuesto, ¿no es cierto? Sí, voy a sacar esto aparte. Un momentito. Lo voy a sacar aparte de esto. Ya, control X. Y voy a girar una hoja. Control B. La voy a poner acá. Ay, chao. Ya, justamente ahí. Listo. Entonces ya. Entonces miren, esta situación, al haber supuesto momentáneamente que X pertenece a, y concluido esto de acá, miren, se tiene que, justamente la implicación de X pertenece a y X pertenece a la unión de B y C es verdadera, ¿cierto? Es verdadera, justamente por la definición, si quieren decirlo, de implicación. Esto ya lo vimos anteriormente. ¿Sí? Por la definición de implicación, digamos a esa secuencia 4 a 7, ¿no? ¿Sí? Se tiene que es verdadera esta implicación. Perfecto. Voy a hacerlo de otra forma, ¿no? Vamos a hacer un paso, voy a hacerlo acá aparte. Un paso 9. Mire, supuse verdadera momentáneamente un lado de la disyunción. Voy a suponer el otro lado para ver a qué llego. Digo, a ver, X pertenece a C. Voy a suponer momentáneamente verdadera S. ¿Sí? Como sabemos, ¿sí? C es subclase también de la unión de B y C. Este es un teoremita que hemos visto anteriormente. Justamente, otra vez por este teoremita, ¿sí? De la caracterización de su clase, inmediatamente concluimos que X está ¿en dónde? En la unión de B y C. Entonces, miren, al haber supuesto que X pertenece a C, hemos concluido que X pertenece a la unión de B y C. Entonces, 12. X, ¿no es cierto? ¿Está en dónde? Esta implicación es verdadera. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos claros? ¿Sí? Justamente por la definición de implicación a los pasos 9, 11. ¿No es cierto? ¿Estamos claros? Sí, al haber supuesto momentáneamente esa situación, que de hecho normalmente se llama hipótesis momentánea, ¿sí? Es una hipótesis momentánea. Momentánea. ¿Sí? Se concluye eso, ¿eh? Digo, ya, perfecto. Aquí vamos a ver una cosa súper interesante, ¿sí? Que es la primera vez que lo vamos a usar, ¿no? ¿Sí? Miren la proposición 3, la proposición 8 y la proposición 12, ¿sí? Tienen la misma forma que esta de aquí. La disyunción de A y de B, la implicación de A y C, la implicación de B y C. Respectivamente, 3, 8 y 12 tienen las mismas formas que esta y esta proposición. ¿Sí se dan cuenta de eso, chicos? Justamente la 3 es la disyunción de dos proposiciones. ¿Sí? A y B. ¿Sí? La 8 es la implicación de la primera proposición y una tercera. ¿Sí? Y la 12 es la implicación de la segunda proposición y la tercera es. ¿Sí? Justamente, ustedes revisen, ¿cierto? En las deducciones lógicas que habíamos visto anteriormente, y hay una deducción lógica que tiene esta forma, que se llama el dilema constructivo. ¿Sí? De estas tres proposiciones se deduce la proposición C. Es decir, de 3, 8 y 12, por el dilema constructivo,
constructivo, se deduce que X pertenece a la unión de B y C, que es lo que buscamos. Punto. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Estamos claros? Sí. ¿Sí? Ya, miren. Esta es la demostración de ese teorema. Interesante, ¿sí? No estaba en mi plan hacerla el día de hoy, pero bueno, salió. ¿Sí? Entonces, primera vez que vemos el dilema constructivo, van a haber otras apariciones del dilema constructivo más adelante, ¿sí? Y miren, se fundamenta el uso de este dilema constructivo justamente en que en algún momento me quede, ¿no es cierto? Ya, y esto, digamos, si quieren decirlo por receta, llego a la disyunción de dos proposiciones y no sé qué hacer con la disyunción, con esa disyunción de esas dos proposiciones. No sé cómo avanzar. Entonces, un camino, ¿no es cierto? Ya vamos a ir viendo qué caminos tomar en estas situaciones. El un camino es justamente utilizar el dilema constructivo, como lo hemos hecho aquí. El otro camino es usar el que se llama, ¿sí? La famosa eliminación de la disyunción, ¿sí? Que en su debido momento analizaremos, ¿sí? Y eso ocurre cuando yo tengo, en algún momento, la forma, ¿sí? De probar la negación de alguna de estas proposiciones. Si tengo alguna formas de probar la negación de alguna de estas dos proposiciones, en ese momento uso la eliminación de la disyunción. En este caso, estoy estancado aquí, recién estoy en el paso 3 y no puedo generarme la negación de una proposición fácilmente, ¿no? Entonces, por eso utilizo el dilema constructivo en esta situación. ¿Sí? Ya. Esto es de mucha práctica, ¿sí? De mucha práctica de haber hecho algunos ejercicios, ¿sí? Previos, haber visto algunos ejercicios y después agarrar habilidad para poder decir, miren, en este caso me toca usar el dilema constructivo, en este caso me toca usar el axioma de la disyunción, y así, ¿sí? Ya. Vamos avanzando un poquito más. Hablamos de los diagramas de Venn ya anteriormente, ¿sí? Y hoy vamos a hablar de estos conjuntos especiales, ¿no? Que son el conjunto unitario, el par desordenado, el par ordenado y el producto cartesiano, ¿sí? Justamente de esos vamos a hablar el día de hoy, ¿sí? Sí, ya. Dice, miren, en primera instancia, antes de entrar a eso, dice, demuestra por el método de reducción al absurdo, ¿sí? Que esta proposición es verdadera, ¿sí? Que esta proposición es verdadera. ¿Qué dice? Miren, si la intersección de A y B es igual a la clase vacía, y Y está en A, ¿sí? Y Y está en A, pues Y no está en B, ¿sí? ¿Por qué ocurre esto? Pues, ¿qué significa? ¿Qué significado tiene que la intersección de A y B sea igual a la clase vacía? Que A y B no tienen elementos en común. Sí, no tienen elementos en común. Pues en ese sentido, ¿sí? En ese sentido, si hay un elemento que está en A, eh, si ese elemento estuviera en B, pues significaría, ¿sí? Significaría que ese elemento tiene en común A y B. Y por lo tanto, ¿no es cierto? ¿Sí? La intersección no sería vacía. ¿Sí? La intersección no sería vacía. Entonces, con esa idea, con eso en mente, ¿no es cierto? Vamos a hacer justamente la demostración de este teoremita. Y mírenlo de esta forma. Justamente, voy a probar que esta implicación es verdadera. Y como voy a usar el método de reducción al absurdo, ¿qué es lo que hago? Supongo verdadera esta proposición y la negación de esta proposición. ¿Se acuerdan cuando hicimos el método de reducción al absurdo con esta proposición?
A es subclase de B y X no está en B, ¿sí? Entonces X no está en A. ¿Se acuerdan que hicimos con esta hicimos el método? ¿Qué es lo que hicimos? Supusimos que A es subclase de B, ¿sí? Supusimos que X no está en B y supusimos además que X está en A, o sea, las negaciones. Con esas tres proposiciones nos quedamos. Es lo mismo, lo vamos a aplicar aquí. Vamos a suponer que esta es verdadera, que esta es verdadera y la negación de esta es verdadera. ¿Sí? ¿Sí? Justamente, suponemos esto de aquí y esto de aquí, vamos a probar esto de aquí. Y como quiero probar esto de aquí, supongo lo contrario de eso. ¿Sí? Vamos a suponer lo contrario, es decir, vamos a suponer además que Y pertenece a B. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Entonces, ahora sí, con eso en mente, sabemos justamente que la intersección de A y B es así. Y está en A, Y en B, justamente es una hipótesis por el método de reducción al absoluto. ¿Sí? Justamente, ¿sí? Ya que esta es verdadera y esta es verdadera, por el axioma de la conjunción o el famoso, la introducción de la conjunción, ¿sí? Cualquiera de las dos razones es justificable, se tiene que esta conjunción es verdadera. Si esta conjunción es verdadera, por la definición de intersección, esta también es verdadera. ¿Sí? Y si esta es verdadera, significa que existe, ¿no es cierto?, un conjunto Y, tal que la intersección de A y B existe un conjunto Y tal que pertenece a esta intersección. Es decir, la intersección de A y B no es vacía, justamente por el teorema de caracterización de clases que habíamos visto. ¿Qué decía el teorema de caracterización? Si una clase no es vacía, pues existe un elemento en esa clase. Y si existe un elemento en esa clase, pues esa clase no es la vacía. Justamente es lo que hemos puesto aquí, ¿no? Hay un elemento que está en esa clase. ¿Sí? Por lo tanto, no es vacío. ¿Eso qué hace? 6 contradice 1. 6 justamente contradice 1. ¿Sí? 6 contradice 1. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que supusimos, ¿no es cierto? Que fue esto de aquí, ¿sí? Eso es lo que supusimos, digamos, mal en este caso, es falso, por lo tanto, Y no pertenece a B, y con eso quedaría demostrada esta proposición. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Sí, chicos? Sí. Sí, ya. Vamos avanzando un poquito más. Ahora sí vamos a hablar de la clase unitaria. ¿Sí? La clase unitaria, ¿no es cierto? Como dice su nombre, es una clase que tiene como único elemento un conjunto o un solo elemento como forma parte de él. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Un único elemento pertenece. Para representar a esa clase, pues, se utiliza este signo, ¿no? La llavecita es el único elemento al que pertenece. ¿Sí? ¿Cuál es la definición de clase unitaria? Propiamente, ¿no es cierto? Es la clase de todos los conjuntos X tales que X es igual a ese conjunto a ese elemento. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Es decir, si hubiera, qué sé yo, una manzanita que perteneciera al unitario de casita, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que la manzanita es exactamente la casita, es el único elemento de ese conjunto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos claros? Entonces, si en algún momento me encuentro y me toca aplicar la definición de clase unitaria, esa sería la definición, la equivalencia que define la clase unitaria. ¿Qué propiedades tienen interesantes? Pues las propiedades interesantes son justamente estas de aquí, ¿sí? La primerita, el único elemento de esa clase es, de la clase unitaria de A, es A. Es decir, miren, esta proposición es verdadera, ¿sí? No importa cuál sea el A, ¿sí? Puede ser, quieren decirlo, B es elemento del unitario de B, C es el elemento del unitario de C, etc. ¿Sí?
Dos clases unitarias son iguales si sus elementos son iguales. Y viceversa, si dos elementos son iguales, las clases unitarias de sus elementos son iguales. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? La propiedad 3 no es tan usada. Si en algún momento se la usan, la recordaremos. Pero ¿qué dice? Si hay un elemento que pertenece al conjunto A, ¿sí? Entonces el unitario, ¿sí?, de ese elemento X, ¿no es cierto? ¿Sí? Es subclase de A. Y viceversa, si el unitario de este elemento es subclase de A, significa que ese elemento está. ¿Sí? Que ese elemento está. No es tan utilizada. La más utilizada de estas propiedades está esta de aquí. ¿Sí? Es la más utilizada de las propiedades de la clase unitaria. La otra clase es la famosa par desordenado. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos dice? Miren, el par desordenado, ¿esto cómo se lee? El par desordenado, ¿no?, de A y B. ¿Sí? Como lo dice, como lo ven, los únicos elementos del par desordenado de A y de B son A y B. ¿Sí? Es decir, miren, si hubiera un elemento que perteneciera a este conjunto, al par desordenado de A y de B, eso significa que ese elemento o bien es A o bien es B. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien es A o bien es B. Eso es lo que me dice. ¿Sí? ¿Estamos claros? Ya. ¿Por qué el nombre de desordenado? ¿Sí? ¿Por qué el nombre de desordenado? Porque la propiedad fundamental de esta clase es que el par desordenado de A y de B es exactamente el mismo que el de B y de A. El par desordenado de B y de A. Y por eso el nombre, no importa el orden en el que escriba los números en el conjunto. Sí, sigue siendo el mismo conjunto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ya aparece una idea de desordenado. En algún momento yo pienso y digo, puede que exista, ¿cierto? Algo que sí sea ordenado, un par que sí sea ordenado. Y de hecho existe. Ya vamos a hablar de él. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Qué propiedades tiene? Pues las evidentes, ¿no? Que A pertenece al par desordenado y que B también pertenece al par desordenado. ¿Sí? Esas son las propiedades evidentes del par desordenado. ¿Cuál es la siguiente propiedad? Pues justamente que A y B son los únicos. Sí, son los únicos elementos del par desordenado. No hay otro. Porque si hubiera un tercer elemento, ¿no es cierto? Sí, un tercer elemento que no es A y que tampoco es B, pues ese elemento no está en el par desordenado. Y esa es justamente la segunda propiedad, ¿no? ¿Sí? Ya. Y la tercera propiedad que también suele ser útil, ¿no es cierto? Miren, dice, si A y B son iguales, ¿sí? Si A y B son iguales, ¿no es cierto? El par desordenado de A y B es simplemente el unitario de A. Es decir, no es necesario repetir el elemento dentro del conjunto. Simplemente hay un único elemento. No hay dos, solo hay uno, porque los dos que en teoría estaban dentro de ese conjunto son el mismo, ¿no? Entonces, por eso es unitario de A. En otras palabras, si yo veo este signo, el par desordenado de A y A es igual al unitario de A. ¿Dudas, preguntas al respecto hasta aquí? La tercera no la entendí muy bien. A ver, imagínense voy a poner aquí, ¿sí?, que yo tengo el 2, ¿cierto? Como elemento de este conjunto. Y también el 2 en este conjunto. ¿Para qué repito dos veces el 2? Si es el mismo elemento. O sea, estoy diciendo, miren, el 2 pertenece a este conjunto y el 2 también pertenece a este conjunto. Los dos están aquí. ¿Para qué lo repito? Simplemente hay un único elemento que es el 2. ¿Para qué repetir? ¿Sí? A eso me refiero. ¿Sí? Eso es lo que dice esto. Si A y B son iguales, el par desordenado de A y de B, porque A y B son iguales, es simplemente el unitario de A, porque solo es un elemento. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Ahí se entiende? Sí. Ya. ¿Sí?
Ya. Una propiedad importante, como les dije, estas tres propiedades son importantes, pero la más relevante es esta, ¿sí? El par desordenado de A y de B es el mismo que el par desordenado de B y A, ¿sí? El orden no importa aquí, ¿sí? En que ubiquen los elementos. Vamos viendo esta de aquí. ¿Cuándo dos pares desordenados son iguales? Eso es lo que nos dice esta situación. ¿Cuándo dos pares desordenados son iguales? Entonces, miren, dos pares desordenados, el par desordenado de A y de B y el par desordenado de C y D, son iguales si o bien, ¿no es cierto? El primero que aparece y el segundo que aparece son iguales, y digamos, el primero de cada uno son iguales y los segundos también son iguales. ¿Sí? Los segundos conjuntos que aparecen. ¿Estamos de acuerdo? Si los dos primeros son iguales o los dos segundos son iguales. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? O el primero del primer conjunto es igual al segundo del segundo conjunto y el segundo del primer conjunto es igual al primero del segundo conjunto. Eso es lo que nos está diciendo, ¿no? ¿Sí? Esas son las dos opciones para que dos pares ordenados sean iguales. ¿Sí? Es decir, miren, en otras palabras, par ordenado de 1 y 2 es igual al par desordenado de 2 y 1. ¿Por qué? Porque 1 es igual a 1 y 2 es igual a 2. Por eso son iguales. ¿Sí? Pero también el par desordenado de 1 y 1, de 1 y 2, y 1 y 2, son iguales. ¿Por qué son iguales? Ah, porque 1 es igual a 1 y 2 es igual a 2. Por eso son iguales. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Estamos claros esto? ¿Sí? Sí. Ya. Ya. El axioma del par desordenado nos dice que si A y B son conjuntos, el par desordenado de A y B también es un conjunto. ¿Sí? El par desordenado de A y B también es un conjunto. ¿Sí? Ah, ciertas propiedades importantes que vimos del par desordenado es esta, que ya la nombré. El par desordenado de A y de B es igual al par desordenado de B. Una cosa interesantísima, miren. El par desordenado de A y B es la unión del unitario de A y el unitario de B. ¿Por qué? Uno se preguntará. Ah, miren, ¿cuáles son los elementos, ¿no es cierto?, del par desordenado de A y B? Son A y B. Entonces, ¿por qué A está aquí y está acá? A está aquí por la propiedad del par desordenado, de que A pertenece al par desordenado de A y B. ¿Y por qué está acá? Resulta que A pertenece, ¿no es cierto?, al unitario de A, por la propiedad del unitario. Es decir, ¿sí? A pertenece a ¿quién? A la unión de este conjunto y este. ¿Y por qué B también está así? Por la misma razón. ¿Sí? B pertenece a este de aquí, ¿sí? Y como B pertenece al de acá, pues está en la unión de los dos conjuntos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ya. Si A y B son iguales, resulta que este unitario es igual a este unitario. Y la intersección de dos conjuntos que son iguales, ¿cierto? Es el conjunto. ¿Sí? Y si A y B son diferentes, ¿no es cierto? Si A y B son diferentes, ¿qué tienen en común estos dos conjuntos? Pues nada. A es diferente de B. Por lo tanto, esto es igual a la clase de C. ¿Estamos claros? ¿Dudas, preguntas al respecto? Por ejemplo, ¿a qué sería igual? ¿A qué sería igual eso? El unitario de B. Exactamente, al unitario de B. ¿Estamos claros? ¿Sí? De forma general, sería igual al unitario de B. Pero si A, si A y B son iguales, ¿a qué sería igual esto?
A la clase vacía. A la clase vacía, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque justamente este conjunto que sería igual al unitario de A. Y ya habíamos visto, ¿no es cierto? ¿Sí? Habíamos visto que la diferencia entre un conjunto y sí mismo es igual a la clase vacía. ¿Estamos claros? ¿Sí? Y obviamente esto sería si A es diferente de B, ¿no? Si es diferente de B, sucede esto. Si A es igual a B, pues sucede esto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos claros? Sí. Ya. ¿Qué más se me puede ocurrir hacer operaciones? ¿Qué sé yo? Por diferencia, unión, intersección ya están hechas y diferencia. Y no hay mucho que hacer en ese sentido. Vamos a hablar del par ordenado, que quedó como pendiente, ¿no? ¿Qué pasaría, cierto, con este famoso par ordenado? Entonces dice, mire, dados dos conjuntos A y B, sí, dados dos conjuntos A y B, el par ordenado de A y de B, así se llama, se representa con este signo. O sea, en otras palabras nos está diciendo, este signo se lee el par ordenado de A y de B, ¿sí? Pues simplemente el par ordenado de A y de B, ¿sí? Es igual, ¿sí? Al par desordenado, ¿sí? Al par desordenado del unitario de A y el par desordenado de A y B. Sí, es lo que me dice. Es el par desordenado de quién? Del unitario de A y el par desordenado de B. ¿Sí? Preguntas. Bueno, antes de esto de avanzar con eso. Para terminar la definición. ¿Sí? Dice, miren, A es la primera componente del par ordenado de A y de B. Así, ese nombre recibe, ¿no? Y B, ¿sí? Es la segunda componente de ese par ordenado. ¿Por qué reciben esos nombres? Porque A es la primera letra, digamos, el primer conjunto que aparece en el signo, y B es el segundo conjunto que aparece en el signo, ¿no? ¿Sí? Por eso reciben esos nombres. Y de hecho no les llaman elementos, porque de hecho A no pertenece al par ordenado de A y de B. ¿Sí? Y B tampoco pertenece al par ordenado de A y de B. ¿Sí? Si se dan cuenta, A y B no pertenecen, aunque figure, ¿sí? En el par ordenado de A y de B, no pertenecen al par ordenado de A y de B. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? La pregunta que les hago, ¿cuáles son los elementos del par ordenado de A y de B? ¿Cuáles son los elementos del par ordenado de A y de B? Ah, ¿cuáles son los elementos? Cuéntenme. Inge, ¿puedes repetir la pregunta, por favor? ¿Cuáles son los elementos del par ordenado de A y de B? ¿Cuáles son los elementos del par ordenado de A y de B? ¿Ah? ¿Alguien? No importa si se equivoca, dígame. ¿Cuáles son los No creo que sea esto. El complemento de A y el complemento de B. el complemento de A
y el complemento de B. ¿Por qué pensó en ellos? Porque dice que A no pertenece al par ordenado de A y de B. O sea, si pensó en eso, por la definición de complemento, lo que podría concluir de esto es que A pertenece al complemento del producto del par ordenado de A y de B. Eso sí, totalmente de acuerdo. ¿Sí? Pero eso no quiere decir que el complemento de A sea elemento, ¿sí? Del par ordenado de A y de B. Para nada, ¿no? ¿Sí? No. Tal vez sería solo A y B. No, pues es imposible. Estoy diciendo aquí clarito, ¿no? Que A y B no son elementos del par ordenado de A y de B. No son. Figuran, aparecen, ¿cierto? ¿Sí? Se los ve, digamos, en el par ordenado de A y de B, y de hecho se los nombra, inclusive, pero no son elementos. Podría ser clase vacía. La clase vacía. O sea, la clase vacía pertenecería al par ordenado de A y de B. ¿Eso me dice? Sí, creo. No. Miren, se los presento. Este es el primer elemento del par ordenado de A y de B. Y este es el segundo elemento del par ordenado de A y de B. Ahí está, ¿no? No tenían dónde perderse, chicos. El unitario de A es el primer elemento, ¿sí? Del par ordenado de A y de B. Y el par desordenado de A y de B es el segundo elemento, ¿sí? Del par desordenado, del par ordenado de A y de B. De hecho, justamente propiedades, ¿sí? El unitario de A es elemento del par ordenado de A y de B, ¿sí? Y el par desordenado de A y de B es elemento del par ordenado de A y de B. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Son los únicos elementos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí está claro? Sí, ¿Sí? No, imagínense esto, ¿sí? El par ordenado de A y de B, ¿no es cierto? Es una caja, ¿sí? Es una caja, ¿sí? Es una caja, ¿sí? Donde adentro de esa caja he ubicado una caja que contiene A, he ubicado otra caja que tiene a A y a B ahí adentro. ¿Sí? Eso es el par ordenado de A y de B. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Estamos claros? sí. ¿Sí? Ya. Pregunta. ¿Cuáles son los elementos, ¿sí? Del par ordenado de B y A? Sería B, ¿El qué? B y BA. B y B A. ¿Cómo es B y B A? Sería Así el B. unitario de B y el Ajá. unitario de BA. No es unitario ese. Par desordenado. Par desordenado de B y Allá. A. ¿Sí? En efecto, ¿estamos de acuerdo? Si ya nombra dos, ya no es Sí, unitario. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Ya. Pregunta, y solo viendo ustedes. Estos dos, el par ordenado de A y B a y A, ¿son iguales? no, Ya. Y de ahí surge, ¿no es cierto?, de por qué le llaman ordenado. Porque aquí el orden de aparición de A y de B, ¿no es cierto?, sí influye, ¿sí?, en el hecho de que esos dos pares sean iguales o no. ¿Sí? De hecho, no son iguales. De forma general, ¿sí? Los dos pares ordenados no son iguales. ¿Sí?
Para que dos pares ordenados sean iguales, ¿qué tiene que pasar? Pues miren, dos pares ordenados son iguales solo si la primera componente del primer par ordenado es igual a la primera componente del segundo par ordenado. Y la segunda componente del primer par ordenado es igual a la segunda componente del segundo par. Esta propiedad es súper importante y la vamos a recordar cuando veamos la parte de números complejos. ¿Sí? Ahí la vamos a recordar. ¿Sí? Entonces, dos pares ordenados son iguales si sus primeras componentes son iguales, ¿sí? Y sus segundas componentes son iguales. Esa idea tiene que guardarse. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas hasta ahí, chicos? ¿Para qué definimos el par ordenado? ¿Cuál es la idea del par ordenado? Pues, justamente, y aquí voy, antes de irnos avanzando hacia otros ejercicios, lo importante del par ordenado, dígame, ¿a qué sería igual, ¿sí? La unión del par ordenado de A y B y el par ordenado de B y A. ¿A qué sería igual? A ver, para poder responder esta pregunta, ¿cuáles son los elementos del par ordenado de A y de B? Pues los elementos del par ordenado de A y de B son el unitario de A y el par desordenado de A y de B. ¿Sí? ¿Y cuáles son los elementos de este otro conjunto? Pues son el unitario de B, ¿sí? Y el par desordenado de B y A. ¿Sí? ¿Cuáles elementos están en la unión de esos dos conjuntos? ¿Qué elementos estarían en la unión de esos dos conjuntos? A, El unitario de A, el ajá, unitario de B el y unitario de B el par desordenado de B y A. y el de A y B. También. No, porque es par desordenado, entonces no importa el orden. Exactamente. ¿Sí? Exactamente. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Como este de aquí es igual a este de aquí, no importa cuál de los dos ponga, ¿no? ¿Sí? Son iguales. Sí, no importa el orden. ¿Estamos claros? ¿Sí? Si quieren Sí. leer este conjunto se representaría el trío, ¿sí? El trío desordenado, porque no importa, ¿no es cierto? El orden, del unitario de A, el unitario de B y el par desordenado de A. ¿Sí está claro? ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos claros? A ver, les pongo uno más difícil. ¿A qué es igual el par ordenado de A y A? ¿A qué es igual el par ordenado de A y A? El conjunto unitario de A. Vamos al unitario de A, dice. Opción B, ¿alguien que haya sacado otra respuesta? Por definición,
¿sí? El par ordenado de A y A sería igual al par desordenado del unitario ya de A y el par desordenado de A y A. ¿Pero a qué es igual este de aquí? Ah, ese yo sé que es el unitario de A. ¿Estamos de acuerdo? Este de aquí es el unitario de A por la propiedad del par desordenado. Y esto de aquí, miren, está repetido otra vez. Entonces esto es igual al unitario del unitario de A. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Sí se ve? Sí. ¿Sí? Pregunta. ¿A pertenece al par ordenado de A ya? A pertenece al par ordenado de A ya. Imagínense lo que les dije. ¿Qué representa este conjunto? Este conjunto es, imagínense que tengo una caja y dentro de esa caja he puesto otra caja y dentro de esa caja he puesto el conjunto A. Esto es lo que representaría este conjunto de aquí. ¿Estamos claros? ¿Sí? Es un doble Pregunta, unitario. es algo así como un doble unitario. Obviamente no voy a decir doble unitario porque suena feísimo, ¿no? Ajá. ¿Sí? Es el unitario de quién? Del unitario de A. La pregunta es, ¿A está ahí? O más, más decir, en esta caja externa, dentro de esta caja externa, ¿está A? Sí. No. ¿Quién está dentro de esa caja? Está esta otra caja. ¿Sí? Yo no ve, imaginen, ahorita se está partida, digamos, la caja y puedo ver que muy adentro, ¿no es cierto? De la caja está A. ¿Sí? Muchas capas, digamos, después. Pero a simple vista, si yo veo, digamos que están tapadas las cajas, ¿no? Entonces abro esta caja de acá arriba y quiero ver lo que está dentro. ¿Qué voy a ver? Otra caja. Una caja. Sí, voy a ver una caja que no sé qué tiene. ¿Sí? Ah, entonces, A está ahí. No, no la veo. ¿Quién está ahí? Esta es la respuesta, es no. ¿Quién sí está ahí? El unitario de A es el que pertenece al par ordenado de A ya. Y es de hecho el único elemento del par ordenado de A. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Pregunta. Aquí vamos, ya para terminar el día de hoy. Luego, mañana vemos el par producto cartesiano. ¿A qué es igual esto? El unitario de A y el unitario de B. Como el unitario de A y el unitario de B. ¿Cómo es eso? Más bien, ¿cuáles son los elementos de este conjunto? Ya, es fácil.
Vuelvo El atrás. unitario de A y el plano cartesiano de A y B. El plano cartesiano. Perdón, el par desordenado. O sea, estos dos son elementos de este conjunto. ¿De estos dos? ¿Seguro? A ver, voy otra vez. Definición de diferencia. ¿Sí? Son los elementos que están en el primer conjunto y no están en el segundo. Entonces, a ver, el elemento que está en este conjunto, en el primer conjunto, es este, el primero. ¿El unitario de A está en este otro conjunto? No, por lo tanto, No. forma parte de la diferencia. Este está correcto. ¿Sí? ¿El par desordenado de A y de B está en este otro conjunto? Sí. Sí. Sí, sí está. Por lo tanto, no forma parte de la diferencia. Entonces, el único elemento que forma parte de la diferencia es el unitario de A. Y la diferencia es el unitario del unitario de A. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Está Sí. claro? ¿Sí? Ya. Dejemos hasta ahí el día de hoy. Por favor, piensen ustedes también, comiencen a jugar con estos conjuntos, vean otras opciones. Esto sí requiere de coger y sentarnos a ver. Miren, hacer operaciones entre los conjuntos, ir jugando para ir conociendo a los conjuntos. ¿Sí? ¿Ya? Listo. Y aquí hay que entender, aquí, en este punto es recién donde se entiende la diferencia, ¿no es cierto?, entre pertenencia, ¿sí?, contenencia, igualdad, en este punto, ¿sí? Con estos conjuntos básicos, miren, solo tienen dos elementos, un elemento, nada más, ¿sí? Ya. Dejemos hasta ahí el día de hoy. Nos vemos el día de